Bienvenidos, queridos amigos y hermanos, a nuestro momento de encuentro. En esta mañana quiero reflexionar con ustedes algo que habla allí Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18. Y en el versículo 16 nos habla de celos amargos. Quiero que reflexionemos en esta mañana con respecto a los celos. Es muy común escuchar en nuestra sociedad un mito, que si no hay celos, no hay amor. Permítanme decirle que esto no es una enseñanza bíblica. ¿Por qué? Porque el amor no es celoso. Y segundo, porque el amor ahuyenta los celos. Vamos a mirar algunas cosas con respecto a los celos. Posiblemente si yo les preguntara a ustedes cuántos celosos hay acá, nadie levantaría la mano. Pero posiblemente muchos de los que me están escuchando están lidiando con diferente tipo de celos. Y hice una lista de celos que pueden estar trabajando en nuestra vida. Pueden ser celos de pareja que cuánto daño hacen, y permítanme decirlo, es una invitación a la infidelidad. Celos de tipo profesional. ¿Cuántos celos a nivel profesional vemos en nuestra sociedad? Celos en el trabajo, entre compañeros. Celos en la familia, entre hermanos. Nos basta mirar la historia en la palabra de Dios para darnos cuenta que la primer familia que nosotros vemos en el libro de Génesis estaba siendo lastimada y dañada por los celos. Y algunos hablan de un celo santo y usan ese celo santo para hacer tropiezo a otros hermanos. Entonces, quiero partir diciéndoles también lo siguiente en estos momentos: que ningún celo es bueno. ¿Por qué? Porque generalmente están cargados de subjetividad, y esos celos, cuando los llevamos al extremo, se vuelven realmente dañinos. Los celos son sentimientos, pero sin fundamento. El celoso no sufre por lo que ve, sino que sufre por lo que se imagina. Allí en Santiago, la palabra del Señor nos habla de una tríada que es diabólica y hace muchísimo daño. Versículo 16 nos dice que los celos, las envidias y las discordias, lo único que hacen es hacer sufrir a las personas. Y los celos no solo llevan a sufrir a la persona que lo siente, sino que también llevan a sufrir a aquellas personas que están cerca de ellos. Shakespeare decía y describía los celos como el monstruo de los ojos verdes. Y queridos hermanos, los celos roban la paz, que es todo lo contrario a lo que el Señor Jesús vino a prometernos a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nos promete el Señor? Paz. Los celos roban la paz y, como le decía, roban la paz del que lo siente y también de aquellas personas que lo sufren. Pero como muchas veces también está instalado en la sociedad, muchas veces se cree que los celos son dignos de tenerlos. Y es algo que nosotros tenemos que saber, y lo vamos a mirar a continuación cuando nos hagamos la siguiente pregunta: ¿de dónde vienen los celos? El versículo 15, allí de Santiago capítulo 3, nos dice que los celos provienen de la mente de Satanás. Es decir, que una persona celosa, Satanás ha trabajado, ha influenciado la mente de esa persona. Y es Satanás justamente el que quiere sugerirnos y meternos ideas en nuestra mente para ir dañándonos y para ir dañando el entorno en el cual nos encontramos. Después de que conocemos al Señor, no estamos inmunes a que Satanás coloque celos en nuestra vida.
Por eso es que la palabra de Dios dice que tenemos que tener una higiene de nuestra mente. Y es justamente lo que Filipenses 4, 8 y 9 nos está hablando. Tenemos que proteger nuestra mente. Y por eso es que allí habla de que tenemos que pensar en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo que es virtuoso. Esas cosas son las que tenemos que llenar nuestra mente, nuestro corazón, recordar siempre que nuestra mente es un campo de batalla y que Satanás quiere trabajar en ello colocando muchas cosas negativas. Y una de esas cosas negativas son los celos amargos. Somos cristianos, no estamos libres si no nos cuidamos de ello. Y recuerde también que Satanás va a trabajar con mucha sutileza en nosotros, a veces de una manera casi imperceptible. Y por eso es que cada uno de nosotros debe examinarse a sí mismo y ver de qué manera el enemigo puede estar colocando esos celos. Y los celos pueden estar muy camuflados. Ustedes recuerdan la historia del rey David, cuando David quiso llevar el arca a Israel. Hubieron allí muchos deseos desencontrados en David. Y muchas veces esos llamados deseos de superación o anhelo de superarnos y el anhelo de salir adelante, de realizar nuestros sueños, como le pasó a David, pueden estar escondidos allí intenciones que no son muy loables y que muchas veces nos pasan desapercibidos, como le pasó a David en esa ocasión, y terminamos haciendo cosas que lamentablemente no estaban dentro de lo que Dios quería para nosotros. Entonces, ¿de dónde provienen los celos? Es importante entonces que nosotros lo tengamos en cuenta. Nos dice allí la palabra de Dios en Santiago que provienen de Satanás, que son sabiduría de este mundo, no de parte de Dios, y que hacen y lastiman a las personas. No importa en el lugar donde se encuentre o en el ambiente en el cual cada uno se desarrolle. Es entonces muy importante que nosotros tengamos bien en cuenta de dónde provienen los celos. Vienen de la mente del diablo, como lo dice allí en Santiago 3:15. Y el versículo 14 nos dice que si nosotros hacemos las cosas por envidia y por celos, evidentemente que todo lo que hagamos por envidia y por celos no va a traer bendición que viene del Señor. Los celos y la envidia no va a traer nada bueno en la vida de las personas. ¿Y cuáles son esas consecuencias? El versículo 15 nos dice que esas personas vivirán tristes, amargadas, y no tendrán nada de qué sentirse orgullosos. Es muy importante examinar también entonces cuáles son esas consecuencias, lo que provoca todo esto dañino que provoca en el entorno a esa persona cuando los celos, cuando Satanás ha colocado envidia y otro tipo de sentimientos que tan dañinos son. ¿Qué esconden los celos? Posesividad, afán y control. Me voy a reunir con unos amigos y de repente la otra persona dice, algo va a salir a hacer. Empieza su mente a volar. ¿Por qué? Porque el enemigo ha colocado celos en su vida y empiezan allí los problemas. Entonces, ¿qué esconden los celos? Los celos esconden posesividad y afán de control. ¿Qué más? Egocentrismo, mucho ego, porque evidentemente no pensamos en el otro. Estamos simplemente dando rienda suelta a nuestra forma de pensar. Como les decía al comienzo, el celoso no sufre por lo que ve, sufre por lo que está
imaginando. Apego y dependencia. Inseguridad y desconfianza. ¿Qué estará pasando? Hoy se está demorando 2 minutos más en el baño. Miedo al rechazo y abandono. Autocompasión. Víctima total. Pobrecito de mí. Todas estas cosas se están escondiendo detrás de los celos. Ahora, el versículo 17 es un versículo también que es maravilloso. ¿Por qué? Porque este versículo nos dice que Dios nos da una sabiduría que es especial y que tiene múltiples virtudes y con ellas el Señor cumple los propósitos en cada uno de nosotros. Si usted no tiene subrayado en su Biblia este versículo, subráyelo, porque allí nos dice que la sabiduría que proviene de lo alto va a producir en nuestra vida, dice que es primeramente ¿qué? Pura, nada que ver, totalmente alejado de la envidia, de la discordia y los celos amargos. Nos dice que es pacífica. Una persona celosa, lo estuvimos mirando y diciendo, una persona envidiosa nunca va a generar paz en el lugar donde se encuentra. Y acá nos dice que esta sabiduría del alto es amable. El celoso no es amable. Nos dice que es benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbres ni dudas y sin hipocresía. Y nos está hablando aquí entonces de lo que son las características verdaderas que debe tener un hijo de Dios. Satanás coloca cosas muy dañinas que hacen mucho daño a nuestra sociedad. Y Dios quiere colocar y coloca en la vida de sus hijos cosas buenas que serán de bendición en el hogar, en el trabajo y en medio de la sociedad. Y el versículo 18 termina diciendo que a los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándoles paz y justicia. Pero para esto hay que despojarse de los celos, de las envidias y de las contenciones. ¿Qué roba los celos? Nos roba la paz, nos roba la armonía, nos roba todas estas cosas lindas que el Señor nos está prometiendo en su palabra. Y quiero dejarles este pensamiento, que si hay algún celo en nuestra vida, el único celo que debería haber en nuestra vida es el obedecer la palabra de Dios con todo nuestro corazón. Pero para ir terminando, quiero también decirles cómo gestionar los celos, cómo manejar los celos, sugerencias para poder luchar contra ellos. Lo primero es reconocerlos. Siempre que nosotros queremos salir de la condición en que nos encontramos, lo primero que tenemos que reconocer es que tenemos un problema. Hasta que no reconocemos que tenemos un problema, no podemos salir de esa condición. Una mujer víctima de violencia doméstica, hasta que no reconoce que es víctima, no puede salir de su condición. Entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer, ser honestos con nosotros mismos, hablar del tema para poder salir adelante. Lo segundo que tenemos que hacer es asumir responsabilidad por lo que estoy sintiendo y no culpar a la pareja o a la otra persona. Y lo tercero que tenemos que hacer es cortar toda raíz de pensamiento. Como les decía, llenar nuestros pensamientos, como dice allí Filipenses 4, 8 y 9, de todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en ella pensad. Y mire, ¿sabe cómo termina diciendo el versículo 9? Si nosotros cortamos de raíz con esos pensamientos que Satanás coloca en la vida de las personas, dice que el Dios de paz estará con nosotros. ¿Usted no quiere la paz de Dios? Yo la quiero.
Cuidémonos de que Satanás no coloque celos amargos, envidias y discordias en nuestra vida. Les recuerdo que es una sabiduría que es de este mundo, que es animal y que es diabólica. Así lo enseña Santiago capítulo 3, versículo 15. Y por último, frente a los celos, nos damos cuenta que nos hace falta mucho amor propio, que te valoras poco, que te sientes poca cosa. Hermanos, recuerda que tú tienes mucho valor y amigo, que tú tienes mucho valor para Dios. Tienes tanto valor que Dios Padre envió a su Hijo al mundo para que tú y yo pudiésemos reconciliarnos con Él, pudiésemos tener esa sabiduría de lo alto, que es la que nos llevará en medio de este tiempo y de las circunstancias que nos toque vivir en la vida, hermanos, siendo hombres y mujeres de bendición. Procura la sabiduría que viene de lo alto y no dejes llenar tu corazón de celo, de envidias y de discordia. Entonces, 4 maneras en las cuales podemos gestionar para salir de esa condición que el enemigo te ha colocado de celos, de envidias y de discordia. Dijimos, reconocerlos, asumir la responsabilidad, cortar de raíz con los pensamientos que no nos están haciendo bien y valorarnos, recordar que para el Señor valemos y valemos mucho. Para concluir, el amor no es celoso. El amor ahuyenta los celos. Que nuestro celo principal sea obedecer a Dios y vivir la paz que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros, sus hijos. Que Dios te bendiga. Cuidado con los celos amargos que traen tanto sufrimiento y dolor para el que los vive como para los que están a su alrededor.